Mi nombre es Ana María Sánchez, soy directora de filantropía del Centro Mexicano para la Filantropía y tengo el honor de estar en esta sesión invitada por Generosidad, bueno, por Giving Tuesday, América Latina y el Caribbean Hub. Nuestra sesión se llama Identidades Filantrópicas y entonces la pregunta en realidad que les vamos a arrojar acá es quiénes somos y por qué damos. Y la construcción poco de la idea de identidad filantrópica no la voy a explicar yo, la va a explicar aquí el equipo con el que trabajamos esta idea maravillosa con Anita Gallagher, JP, y me acompañan en la sala Rodrigo, Paulina y Marilu. Entonces, es una sesión participativa, estamos interesadas en conocer su perspectiva y nos va a arrojar muchas propuestas sobre, bueno, cómo forjamos quiénes somos dentro de nuestra generosidad y eso cómo nos configura para dar. Entonces, sin más preámbulo, yo encantadísima de quedarme por acá, pero bueno, está Rodrigo, Paulina y Marilú quienes van a guiar la sesión y un gusto. Y si pueden ir, por favor, presentándose para tener una idea de quiénes están en esta sala virtual, si lo van poniendo en el chat, de qué organización nos acompañan, de qué país, eso nos da una idea fabulosa y entonces podemos comenzar. Rodrigo, te cedo a ti la palabra. Iba a ser así de veloz porque yo creo que tenemos muy poco tiempo para aprovechar la riqueza de las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias a todos y a todas. Adelante, Rodrigo. Vale, gracias, Ana. Bueno, quiero introducir un poco cuál va a ser la dinámica de la sesión. Antes me presento, soy Rodrigo Charbel, analista de investigación en el área de filantropía de CEMEFI, acá en México. Y bueno, un poco la dinámica de la sesión es hacer una breve revisión de los conceptos clave. Esta investigación parte de las identidades filantrópicas, que si bien es un concepto que se ha estudiado en otros contextos del norte global, para América Latina y el Caribe siguen siendo conceptos desdibujados, por lo menos conceptualmente, y tenemos que hacer el esfuerzo de construir estos conceptos desde América Latina y para entender América Latina. Entonces, este es un primer punto importante. Lo segundo va a ser las experiencias personales, y es que como son conceptos nuevos, nos interesa pues ver si realmente están reflejando en lo que nosotros creemos y en consecuencia nos interesa conocer sus opiniones al respecto, cómo ven ustedes sus propias identidades, etcétera. Para esto hay un forms que luego les compartiremos y que iremos proyectando los resultados. Después tendremos una plenaria donde haremos una reflexión colectiva sobre las identidades filantrópicas en la región, sobre nuestros motivos, los mecanismos y las causas de nuestra filantropía. Y por último vamos a recapitular un poco y vamos a resumir estos aprendizajes colectivos y las conclusiones de la sesión. Entonces, sin más, voy directamente a qué entendemos por los distintos conceptos. Y es que lo primero que tenemos que distinguir es que hay una cultura y hay una identidad. La cultura filantrópica es un proceso mucho más amplio, que implica procesos sociales de largo alcance que incluso escapan la filantropía. Pueden ser cosas como el desarrollo de la religión en los países, el desarrollo del Estado, la relación del Estado y la sociedad civil, y todo eso, todos esos factores, junto con los filantrópicos, van a constituir una cultura filantrópica, que es un poco el marco de cómo una sociedad ha aprendido sobre cómo se da, cómo se ayuda y cómo se reconoce la filantropía. Entonces, esto va a estructurar la manera en la que se da en un territorio dado. Sin embargo, no es el único factor que explica estos comportamientos filantrópicos o estas acciones filantrópicas, sino que también los individuos y las organizaciones juegan un papel importantísimo en esta fotografía del ecosistema filantrópico. Entonces, ya vemos que la cultura es un proceso más amplio, la identidad es algo más individual o meso, es decir, de las organizaciones. Entonces, en términos muy generales, la identidad filantrópica está constituida por tres elementos. El primero de ellos es qué rol juega la persona o la fundación o quien sea en el ecosistema filantrópico. El segundo, con qué grupos, personas y organizaciones se relaciona. Y por último, qué es lo que considera que la hace única en el ecosistema filantrópico. Va a ser la conjugación de estos tres factores lo que va a explicar la identidad filantrópica de una persona o de una organización. Y esto se va a traducir en su historia, sus valores y sus formas de actuar.
Entonces, entender la identidad filantrópica es algo importante porque nos remite a esa intuición o ese sentido común detrás de nuestras acciones filantrópicas. Muchas veces sabemos conscientes de que hay ciertas causas que nos preocupan, de que hay ciertos mecanismos que nos parecen mejores que otros y de que hay razones que nos parecen mejores que otras. Sin embargo, no necesariamente sabemos el porqué de estas cosas. Es más una cuestión de intuición, de personalidad, de sentido común. Pero realmente a lo que nos remite la discusión es sobre nuestra identidad filantrópica. Entonces, por eso este panel está estructurado para entender justamente eso. ¿Quiénes somos? ¿Cómo damos? ¿Y por qué damos? Todo eso a partir de nuestra identidad filantrópica. Entonces, pasamos un poco a la primera reflexión individual. Entonces, les doy la palabra a Marilu. Hola, muy buenos días. Yo soy Marilu Villalón, estoy en la Coordinación de Promoción de Filantropía. Y bueno, para poder profundizar en estas prácticas, les vamos a pedir que nos llenen el forms que van a poder abrir desde el chat. Y las preguntas que les vamos a hacer son tres. ¿Qué es lo que les motiva personalmente a involucrarse en filantropía o en alguna acción social en sus países, en sus regiones, en sus comunidades? Cuando participan o donan, ¿qué prácticas usan más? La donación monetaria, en especie, participan siendo voluntarios en alguna causa, a través de alianzas o de incidencia en alguna causa que les interese. ¿Y por qué participan? Y la tercera sería, ¿qué causas o con qué temas te sientes más cercano y qué crees que deberían ser? ¿Cuáles son los temas que crees que serían prioritarios, que deberían ser los prioritarios en tu región? Y por otro lado, ¿cuáles son las razones que te desmotivan o te impiden realizar donaciones o involucrarte en filantropía o en la acción social en tu país o en tu región? Cuando piensas en donar o en participar en acción social, ¿qué prácticas o modalidades descartas más fácilmente? O sea, ¿prefieres especie en lugar de dinero o descartas dar dinero? ¿Prefieres hacer voluntariado? ¿Descartas hacer voluntariado? ¿Prefieres hacer alianzas? Eso sería lo que estaríamos preguntando. Y igualmente, ¿qué causas o temas sientes que son mucho más lejanos o que tienen menos prioridad dentro de la filantropía de tu región? Vamos a ponerles, ya tienen ustedes el forms en el chat. Les pedimos por favor que se tomen unos minutos para contestarlo. Cualquier duda que tengan, estamos aquí. De igual manera pueden escanear aquí el código para que les resulte más fácil bajar las preguntas. Y con sus respuestas, que las vamos a ir viendo en pantalla también, nos vamos a ir a una plenaria para poder reflexionar sobre estas prácticas. Muchas gracias, Marilu. Bueno, igual me presento, soy Paulina Botella, también del equipo de filantropía acá en CEMEFI. Y bueno, junto con el equipo estamos trabajando y reflexionando en torno a este tema de las identidades. Entonces, si les parece bien, podemos dar este espacio de alrededor de unos 10 minutos para que ustedes puedan responder estas preguntas. Como veíamos, hay un bloque de preguntas que están pensadas para el caso en el que ustedes contesten que sí realizan estas acciones filantrópicas o acciones de dar, ¿no? Por ahí también estamos dejando la definición que entendemos por acción filantrópica: cualquier uso voluntario de recursos privados, ya sean económicos o no económicos, destinados al bien público. Entonces, en caso de que ustedes consideren que sí realizan acciones filantrópicas o acciones de dar, les aparecerán las tres preguntas que encontrábamos en el primer bloque. En caso de que ustedes no consideren que de manera recurrente o que incurren en estas prácticas de dar o prácticas filantrópicas, entonces responderán el segundo bloque de preguntas que Marilu nos compartía. Así que damos este espacio. Vamos a ir por aquí proyectando las respuestas y de igual forma, si quieren hacer algún comentario, tienen alguna pregunta, por favor no duden en ya sea levantar la mano o abrir el micrófono. Y después de este ejercicio vamos a pasar a plenaria para discutir cuáles fueron los resultados que obtuvimos y pues compartir una reflexión en grupo. Sí. Muchas gracias, Rosa, por tu comentario. Ya lo vimos. Gracias por tus respuestas.
Quizás ahí, bueno, sigue entrando la gente. Hemos dado una pequeña introducción de lo que consideramos el ejercicio. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a la sesión, hemos planteado un par de preguntas. Está la liga en el Forms, ahorita la Sí, volvemos a colocar se te en el escucha. chat. Y vale la pena, si ya copiaron en detalle, que Rodrigo a mostrar aquella introducción que se hizo sobre qué estamos considerando como identidades filantrópicas. Claro. Entonces, para quienes acaban de incorporarse a la sesión, me regreso un poco. Y Eh, esta sesión se trata para que podamos escucharnos muy bien. Y muchísimas gracias por participar. Listo. Bueno, me regreso un poco entonces para quienes se van incorporando. Bueno, hay en general dos conceptos que consideramos que son fundamentales para entender esta investigación. El primero de ellos es el de cultura filantrópica, que nos remite a un proceso mucho más amplio que incluso escapa explicaciones sobre la filantropía en sí. La cultura filantrópica está moldeado por estos factores sociales como la relación entre la Iglesia y el Estado, la configuración de las capacidades estatales, la relación entre el Estado y la sociedad civil, etcétera. Entonces, no solo son factores filantrópicos de la cultura, sino también son factores ajenos a la filantropía que también impactan en cómo la sociedad ha aprendido que se da, se ayuda y se reconoce la filantropía. Este concepto se relaciona con la identidad filantrópica, porque realmente la filantropía no puede ser explicado solo a partir de estos factores sociales más amplios, sino también a partir de las identidades individuales o organizacionales. Entonces, la identidad filantrópica está construida por tres rasgos muy generales. El primero de ellos es qué rol juega en el ecosistema filantrópico esta persona o esta fundación, con qué grupos, personas y organizaciones se relaciona, y por último, qué es lo que hace única, lo que la hace única en el ecosistema filantrópico. Entonces, esto va a constituir su historia, sus valores, sus formas de actuar. Y es que la intuición, la identidad es un concepto importante porque normalmente nos remite a la intuición o al sentido común. Muchas veces cuando evaluamos las razones por las que damos, o porque un mecanismo nos parece más apropiado que otro, o porque una causa nos parece más importante en comparación con otras, a veces pensamos que es una cuestión de intuición, es algo de sentido común, pero en realidad lo que nos remite a esta discusión es sobre la identidad filantrópica. Y es que vale la pena entender este concepto no solo porque nos permite abrir esa caja negra de los comportamientos filantrópicos, sino también entender cómo se configuran estos procesos identitarios en la región. No son conceptos del todo nuevos, se han estudiado en otros países, pero del norte global. Entonces, la generalización de estos conceptos no necesariamente es adecuada para el contexto latinoamericano. El esfuerzo de esta investigación, entonces, es desarrollar un marco conceptual que nos permite entender las identidades filantrópicas desde América Latina y para entender América Latina. Entonces, un poco para probar estos conceptos, para quienes se vayan incorporando, los estamos probando y nos interesa mucho reflexionar primero de manera individual cómo ustedes ven que se estructura la identidad filantrópica, cuáles son sus motivos, sus mecanismos y las causas que atienden desde su filantropía. Entonces, para esto hay tres preguntas. El primer bloque está estructurado para aquellas personas que sí realicen filantropía, el segundo de ellos para quienes no han realizado actos filantrópicos, por lo menos recientemente. Entonces, la primera de ellas es sobre los motivos, la segunda sobre los mecanismos y la tercera sobre las causas. En el chat compartimos un forms, que ahora lo enviamos de nuevo, y también el QR a continuación. Entonces, estamos dando un espacio de 10 minutos para contestar estas preguntas, para después tener una plenaria donde reflexionemos de manera conjunta el tema sobre identidades filantrópicas. Para quienes se están incorporando, tenemos una liga de forms en el chat. Aquí está también el código, el QR, lo pueden descargar y contestar las preguntas que estamos haciendo. Son en dos vertientes, tanto si ustedes tienen una práctica de dar, como si no tienen una práctica de dar y cuáles son los temas que consideran que son prioritarios y no prioritarios.
Sí es. Y bueno, recordando la definición que compartíamos sobre cómo estamos entendiendo el dar, poníamos ahí en el Forms que entendemos una acción filantrópica como cualquier uso voluntario de recursos privados, ya sean económicos o no económicos, que estén destinados al bien público. Viendo el chat y algunas de las respuestas, normalmente cuando hablamos de filantropía nos remite esto a una filantropía muy institucional, ¿no? De instituciones con grandes fondos o patrimonios que destinan sus recursos a diferentes causas del bien público. Sin embargo, nosotros también entendemos la filantropía en su concepción amplia, ¿no? Como decía, el dar recursos económicos o no económicos, ya sea por instituciones o personas, ¿no? Si ustedes hacen voluntariado, o si ustedes participan en organizaciones de manera recurrente, si generan alianzas, si dedican tiempo, talento, recursos, testimonio a diferentes causas, entonces probablemente pues están haciendo prácticas filantrópicas, ¿no? Entonces, bueno, compartir esta definición amplia de lo que estamos entendiendo aquí como filantropía. No únicamente filantropía institucional de dar recurso monetario, ¿no? Sino en este sentido más amplio. Y tampoco únicamente, como dice Pau, como entendiendo la filantropía institucional, no únicamente a través de una organización, sino también ustedes qué prácticas tienen en lo individual, con sus comunidades. Eso también nos interesa poder reflejar. Entonces tenemos un breve espacio para que terminen de compartir sus respuestas para después poder reflexionar de manera conjunta. Cualquier duda, por aquí estamos en el chat o si alguien gusta abrir su micrófono también. Sí, veo que tenemos 12 respuestas hasta este momento. Somos 25 aquí en la sesión, así que quienes no han entrado a responder, por favor, damos yo creo un par de minutos más. Perfecto, sí. Y luego podemos proyectar y comenzar con el diálogo en plenaria. Es muy importante tener sus respuestas porque entre más respuestas tengamos, pues nos permite tener un panorama mucho más amplio de cuáles son las prácticas que estamos consiguiendo, que se están realizando. Entonces, 2 minutitos más para que sigan compartiendo sus reflexiones individuales. Tenemos 13 respuestas. Yo acá tengo que somos 22 participantes. Les pedimos a quienes aún no hayan contestado. Es más sencillo de lo que parece si gustan descargar el QR o ingresar directamente al Forms que está en el chat que acaba de compartir Pau. Les pedimos por favor que ingresen. Es muy sencillo contestar estas preguntas. Como les comentábamos, no solamente nos interesa documentar las prácticas institucionales, sino más bien las prácticas que desde lo individual ustedes realizan. Estamos a un minutito. Quienes falten, por favor, ahí que nos envíen su respuesta. El diálogo en plenaria se va a enriquecer mucho de sus aportaciones. Entonces, ahora que hagamos el análisis de lo que se obtuvo, pues eso nos va a dar la riqueza para la reflexión. Así que quien falte, vamos cerrando ya.
Agradecemos mucho las respuestas de quienes ya contestaron. Todavía tienen un chancecito más para contestar quienes no lo han hecho, por favor. Entonces, Perfecto. vamos a ir compartiendo los resultados entonces. Ahí está eso. Perfecto. Bueno, pues ahora sí, viene este momento de lectura de lo que obtuvimos a partir de sus respuestas. Muchas gracias por participar. Y se viene pues la parte como más de diálogo, más participativa de esta sesión, en la que queremos escucharles, que compartan sus perspectivas, sus opiniones, ir teniendo un diálogo, ¿no? ¿Está bien la conexión a internet, verdad? Sí. Perfecto. Bueno, ya están viendo aquí pantalla. Tenemos 14 respuestas. La primera, bueno, tenía que ver más con de dónde nos visitan, en dónde están ubicados. Tenemos personas en Ciudad de México, en Brasil, Colombia, México, Honduras, Venezuela, Estados Unidos, Panamá, Canadá, Argentina, Colombia, México, Costa Rica, Argentina. Entonces, bueno, una diversidad interesante de participantes, lo que seguramente hará que tengamos una discusión mucho más rica de cómo vemos el dar y nuestra participación en nuestras sociedades. La primera pregunta que realizamos tuvo que ver con su propia participación en la labor filantrópica, entendiendo esta de manera amplia, no únicamente acotada a lo institucional y a lo económico, sino la acción filantrópica como el dar de manera voluntaria recursos monetarios o no monetarios a alguna causa de bien público. Entonces, al preguntar si ustedes realizan o han realizado alguna acción filantrópica durante los últimos 12 meses, 12 personas indicaron que sí, y 2 personas indicaron que no. De ahí, bueno, cada una tuvo, dependiendo de esa respuesta, diferentes bloques de preguntas. Entonces me voy a ir y si quieren podemos leer esta tercera pregunta y abrimos para el diálogo con ustedes para que participen y puedan compartir aquí en plenario. Entonces, si contestaron que sí realizan acciones filantrópicas, la siguiente pregunta era, ¿qué es lo que más te motiva personalmente a involucrarte en la filantropía o acción social en tu país o región? Entonces aquí podemos ver las diferentes respuestas: hacer un cambio para mejorar la vida de una persona, contribuir a transformar positivamente la vida de las personas, la felicidad que siento cuando veo sonrisas genuinas, la desigualdad, cambio y mejora sustantiva en la calidad de vida de las personas más vulnerables, valores en común. Se identifican carencias en las vidas en sociedad, quizás por inequidades, a veces por cobertura ineficiente de parte del Estado, etcétera. Muchas cosas depende de la organización, la satisfacción personal, el sentimiento de hacer algo bueno por los demás, por los animales, por la cultura, también en ciertos momentos y en menor medida el reconocimiento de ser donante de ciertos organismos, asistir a las actividades para donantes, etcétera. Me motiva donaciones de ayuda social para personas con discapacidad, ya que trabajo en una ONG que acciona para mejorar la inclusión de las personas con discapacidad. La posibilidad de hacer parte de cambios reales que realmente den solución a la injusticia social, el maltrato y abandono animal, la injusticia y desigualdad social, oportunidades para la juventud en riesgo social y la empatía, ¿no? Entonces, bueno, vemos que a pesar de que estamos en lugares muy diversos, pues lo que nos motiva a participar es bastante coincidente, ¿no? Muchas veces, pues, viene más de las emociones y el estómago y lo que nos enoja, nos da rabia o sentimos empatía, que algo, pues, más racional, ¿no? Y eso es lo lindo de la acción social. Y bueno, ahora, pues, después de leer estas respuestas, quisiéramos abrir este espacio de la plenaria para que nos compartan. Quien quiera animarse a abrir micrófono, levantar la mano y les damos la palabra para reflexionar en torno a esto, a las diferentes motivaciones que llevan a las personas en sus sociedades, en sus países, a involucrarse con los temas sociales. Así que será muy rico conocer las diferentes perspectivas.
Y después de este espacio plenaria, paso a leer la siguiente pregunta y hacemos el mismo ejercicio para abrir micrófonos y escucharnos. Voy a dejar de compartir por este momento. ¿Y quién se anima? Anímense. No sabemos qué ranking preguntamos. ¿Cómo ven las motivaciones? Jimena, adelante. Hola, mucho gusto y pues gracias por hacer este diálogo. Me gustaría compartir como, pues más que nada una experiencia personal. Creo que, bueno, he tenido la fortuna de estar trabajando en filantropía por ya casi 3 años. Estoy ahorita en Canadá, en Montreal, y pues toda esta parte de la filantropía está súper bien desarrollada. Entonces, pues bueno, he tenido la fortuna de ver los organismos que están muy desarrollados, los organismos que no están tan desarrollados. He estado trabajando también, pues no exactamente en México, pero más bien como investigando para mi tesis que trató sobre el desarrollo filantrópico para la cultura y las artes en México. Tuve la oportunidad de entrevistar a organismos culturales que eran donatarias, que no eran donatarias. Entonces, pues bueno, he podido tener como estas dos perspectivas de ambos lados y también desde mi perspectiva personal, haciendo muchísimo voluntariado, tratando de hacer donativos monetarios cuando es posible. Entonces, pues bueno, creo que las motivaciones para mí han sido como muchísimas. He podido como relacionar el aspecto de 100% filantrópico en donde hago las cosas simplemente porque me nace y porque quiero. Por ejemplo, con una de mis causas con la que estoy más involucrada, que es el refugio de animales local, en donde soy voluntaria. Llevo 2 años participando, haciendo 3 horas diarias a la semana. Soy donante también monetaria desde principios de año. Y pues bueno, este es como 100% con el interés de que los animales sean felices, tengan un poquito de mejores oportunidades. Y pues bueno, entre más veo todas las cosas que ellos han pasado, pues más me dan ganas de apoyar y de estar ahí. Es como 100% por los animalitos, 0% por mí. Digo, obviamente me da muchísima satisfacción, pero pues diría que ese es como mi lado 100% altruista. Pero por el otro lado está también mis motivaciones para dar a la cultura, que en mi caso es sobre todo monetario, en menor medida también, pero pues han sido a instituciones muy grandes que yo sé que el dinero que aporto no va a ser un cambio tan grande, porque también he podido ver desde dentro cómo funcionan, pero es un poquito como esa parte de que mi nombre aparece en el programa de mano, de que me invitan a ciertas actividades exclusivas. Entonces, pues bueno, eso puedo decir, y siendo 100% honesta, es muchísimo menos altruista. Siento que sí es importante contribuir a la cultura. Creo que mi donativo sería mejor utilizado en una organización más pequeña, pero la organización más pequeña no me va a dar acceso a estos privilegios. Entonces, pues bueno, ahí pienso como he dicho, bueno, voy a dejar de donar aquí, pero luego digo, bueno, pero no me van a invitar a estas actividades que me gustan. Entonces, pues bueno, es como esta parte de la teoría de cómo atrapamos a nuestros donantes, cómo los atraemos y cómo hay distintos tipos de implicación según sus intereses. Si es 100% altruista, si es por los beneficios, si es por la cuestión fiscal, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es un poquito como de varias cosas que he vivido como, pues como persona que trabaja y que vive y que se nutre demasiado de la filantropía en muchísimos aspectos. Muchas gracias, Jimena. Gracias por compartir tu experiencia. Y bueno, justo lo dices, ¿no? Al final es una serie de motivaciones que se cruzan, ¿no? No es simplemente una causa y puede ser muy variado, ¿no? Desde cosas que nos interpelan en lo individual, en lo comunitario, hasta también los privilegios o las oportunidades que nos brinda el realizarlo, ¿no? Muchas gracias, Jimena, muy interesante y felicidades por tu labor. Gracias.
Y no sé si alguien más quiera compartir sobre esta primera pregunta. Y si no, podemos leer cuáles fueron las respuestas a la siguiente y vamos respondiendo también a la número 2. Ok. Vuelvo a compartir pantalla. La siguiente pregunta tenía que ver con cuando ustedes participan o donan, ¿qué prácticas usan más? Donación monetaria, en especie, voluntariado, alianzas, incidencia, etcétera, ¿y por qué? Seguramente, pues Jime, por ejemplo, con su historia vemos que participa de diferentes maneras, ¿no? Pero aquí, bueno, la pregunta es ¿cuál es la más recurrente? Y vemos de las 13 respuestas, por acá dono en dinero y en especie, apoyo de manera monetaria las causas en las que creo, con donaciones en especie en casos de emergencia, también a través de voluntariado, en especie y alianzas, esto porque no tengo tanta flexibilidad económica para donar dinero y porque me gusta interactuar con la gente directamente. Depende del caso que se me presente y la disponibilidad de recursos con los que cuente en ese momento. Especie, asistencia técnica, voluntariado para contribuir con mis talentos, donación monetaria, voluntariado e integrante de junta directiva de una ONG. Voluntariado principalmente, 3 horas mínimo por semana, pero he llegado a aportar más de 10 horas en una semana. De igual manera, donación monetaria en mayor o menor medida según mi ingreso. Donación monetaria y voluntariado. En nuestro país es necesario que la sociedad active ayuda monetaria. Y bueno, acá con esta explicación, ¿no? Del dinero destinado a becas, también voluntariado, estar presente en la entrega de sillas de ruedas, relevamiento de personas que necesitan en zonas alejadas, etcétera. Donaciones monetarias, voluntariado, alianzas, depende desde mis posibilidades personales, desde mi trabajo puedo acceder a distintas prácticas. Donación monetaria en especie, voluntariado, bueno, aquí todas, ¿no? Todas las formas son bastante recurrentes. Donación monetaria, voluntariado e incidencia, ¿no? Entonces, bueno, regresando a esa reflexión de cómo la filantropía se manifiesta de muchas formas muy variadas, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Entonces, no solamente la donación monetaria, pero vemos toda esta variedad de prácticas. Nuevamente invitar a que hagamos este ejercicio en plenaria para enriquecer la discusión y también porque tenemos personas de diferentes países y contextos, ¿no? Les invito a reflexionar en torno a su participación y también cómo ven la participación en sus sociedades, cómo participa la gente de los asuntos públicos a través de estas acciones. Nuevamente voy a dejar de compartir pantalla. ¿Y qué les dice esto que acabamos de observar, ¿no? Muchas coincidencias, también diferentes formas de participar. ¿Quién quiere participar? En chat también. Si no se animan a abrir micrófono, pueden dejar en el chat. Yo, Dalia, venga. yo quisiera compartir respecto a esto. Yo soy de México y actualmente vivo en Estados Unidos y la forma en cómo se practica la filantropía es totalmente diferente. O sea, en Estados Unidos siempre hay oportunidad de hacer algo, siempre. Estás en la escuela con tus hijos, vamos a pedirles unas playeras. ¿Quieres donar para alguien que no pueda? ¿Cuánto quisieras donar? No sé, va a haber actividades deportivas. ¿Quieres donar para alguien que no pueda pagar esto? Y allá como que siento que en México está como muy encasillado la filantropía a formar parte de una organización, ¿verdad? O sea, no que, y de pronto siento que a veces es como una limitante para mucha gente, porque pues es que a lo mejor no puedo registrarme o los horarios en los que ellos hacen la actividad no se me acomodan o te ponen de pronto como que unas cantidades como muy, a veces, de que me ha tocado, por ejemplo, en la iglesia, ¿no? Que apoya el seminario y la aportación viene ABC, ¿no? Entonces, o
sea, como que siento que a veces de pronto la gente no se quiere comprometer a algo a largo plazo y que las opciones, o sea, que pudiéramos ampliar en el caso de México, o sea, digo, obviamente necesitáramos muchas formas y quizá a la mejor por parte de las leyes y demás, pero o sea, para que la gente siempre tenga una opción en la cual pueda participar. Y ya ellos deciden si sí y si no, pero siento que hace falta como que en todos los aspectos, no que esté solamente en un área en particular. O sea, como que solamente las organizaciones de la sociedad civil son las que, por las cuales puedes hacer filantropía, sino que en tu día a día, ¿verdad? En tu comunidad, o sea, siempre puede haber la manera en la que apoyes. Muchas gracias, Dalia. Súper valioso, muy interesante también. Eh, ¿Alguien quiere reaccionar a esto que acaba de comentar Dalia? Bueno, pues a mí me gustaría agregar que observo más o menos lo mismo. Igual aquí en Canadá uno puede ir a cualquier sitio web de cualquier tipo de organismo cultural, educativo, eh, de lo que sea, y vas a encontrar fácilmente cómo registrarte para ser voluntario, por ejemplo, o para donar en efectivo o en especie. Y en México es un poquito más difícil porque, bueno, de entrada hay muchas organizaciones que no tienen sitio web, entonces es un poco más complicado contactarte con ellas. Y pues sí, creo que hace falta como que los medios sean más accesibles para poder estimular esta participación colectiva. Gracias, Jimé. Coinciden ahí, Dalia y Jimé, desde su experiencia también, desde fuera, ¿no? Pudiendo contrastar. ¿Alguien más? Anímense. Personas también que están en América Latina, por ahí veíamos en Argentina, Colombia, Brasil, Venezuela, Costa Rica. ¿Cómo están viendo la acción filantrópica en su país? Muy temprano todavía. Perfecto. Bueno, Quizás haya alguna práctica que ustedes puedan no pensar que no tiene la misma relevancia. Compártanlas de todos modos. O sea, todo es relevante, tanto participar en una organización aportando dinero, como siendo voluntario, como apoyar en sus comunidades. Esas prácticas también son muy valiosas y alguien, seguramente todos ustedes, todas, participan en alguna cosa y quizás no se han dado cuenta que es una acción social. Entonces, compártanosla, por favor, si en el, como nos compartía Galia, ¿no? En el colegio que te piden para apoyar a alguien que no que pueda pagar una camiseta. Si en la calle alguna vez hicieron alguna cosa en sus condominios, o de, sus comunidades, en sus barrios, alguna cuestión en la que hayan apoyado, aunque haya sido una acción aislada, también compártanla. Es importante para nosotros conocerla. Gracias. sí es. Y bueno, también prácticas que vienen desde hace muchos años, ¿no? Hemos platicado desde acá en Sí, CEMEFI como sí. el mismo, no sé, en México le llamamos, por ejemplo, tequio, en muchas comunidades que hacen esa labor comunitaria, pues eso también es filantropía, ¿no? Por supuesto. El participar de las actividades y acciones en sus comunidades. En lo que se van animando, vamos a compartir las respuestas de la siguiente pregunta, que tiene que ver con las causas o temas que ustedes sienten más cercanos y que deberían de ser priorizados por la filantropía en su región. Entonces, aquí despliego el detalle. Vemos niñez, educación, salud, derechos humanos, clima y medio ambiente, democracia, desigualdades sociales, raciales y de género, salud, educación de calidad, mejora en sistemas educativo y sanitario, temas como igualdad de género, educación, desarrollo laboral, educación, SPCA, el refugio de animales. Para mí el prioritario es el sector cultural, sin embargo, no creo que deba ser la prioridad número uno en las sociedades.
Pienso en las causas sociales como una comparación de la pirámide de Maslow, unas que deben tener mayor prioridad que otras, pero todas son importantes. Pobreza, discapacidad, enfermos de cáncer, pobreza, rescate animal, mujer rural, oportunidades para la juventud, justicia ambiental, cambio climático, discapacidad, educación en general, orientar a mujeres que manejan la economía hogareña para que sean líderes y emprendedoras. Entonces, bueno, también vemos varias coincidencias, pero igual una diversidad muy amplia de temas, ¿no? Y seguramente ustedes los sienten cercanos porque les interpela o porque interpela a su comunidad o porque se ve la necesidad en su sociedad. Y no siempre lo que se prioriza desde la filantropía son necesariamente las necesidades o dolores sentidos en la sociedad, ¿no? Entonces, también invitarles ahorita a reflexionar en torno a esto y nuevamente instarles a que participen, que se animen. Voy a dejar de compartir. Alguien que quiera reflexionar sobre esto, sobre los temas que creen que deberían de ser priorizados por la filantropía y si ustedes creen que sí están siendo priorizados o qué tendría que pasar para que la filantropía voltee a ver esas necesidades. Anímense a participar. Sí, Jimena. Voilà. Bueno, no quisiera monopolizar, pero si nadie se anima. Venga. Bueno, por ejemplo, en el reporte de donatarias de México, cada año el SAT en México, bueno, el SAT es la Secretaría de, ¿cómo se llama? Bueno, de tributación de los impuestos en México. Y todos los años saca un informe en donde viene cuánta cantidad de dinero juntaron las donatarias autorizadas, que son los organismos como de caridad registrados. Y algo que me llama mucho la atención es que hay muchas escuelas. Para mí creo que la educación es algo que tiene que priorizarse sí o sí en el mundo entero, porque la educación es lo que nos permite tener una visión más abierta, una perspectiva más amplia. Y pues bueno, eso conlleva muchísimas otras cosas. Entonces a mí se me hace como curioso como ver esta parte de que sí es un área que hay bastante, como en esta cuestión filantrópica de donatarias autorizadas, hay bastantes instituciones educativas que están registradas, pero a veces me pregunto si realmente las instituciones educativas están realizando su trabajo. No sé. Bueno, es una pequeña cosa que a veces me pregunto. Si realmente estamos priorizando la educación, porque yo creo que no. Tengo una hermanita de 15 años y nos ha tocado ver cómo es la educación en la secundaria, distintas opciones y siempre es como, ay, no sé. Digo, realmente la educación como que no se está priorizando a pesar de que parecería que sí. Muchas gracias, Jimé. Gracias, muy valiosa participación. ¿Alguien quiere reaccionar a esto, compartir? Liliana, adelante. Buenos días, ¿cómo están? Yo quiero compartir, a pesar de que he puesto ya bastante en el chat, la situación que enfrentamos. Pertenezco a una ONG que ha operado en el país por 32 años. Sin embargo, en este momento las ONG estamos enfrentando una situación muy difícil, puesto que se creó una ley que nos hace someter documentos desde la fundación y a pesar de que se hayan entregado, están retenidos y sin respuesta. De alguna manera, si no tenemos los documentos registrados, pues los donantes no pueden entregarnos fondos porque estamos fuera de la legalidad. Y así hay muchas organizaciones que han tenido que cerrar porque al no tener fondos, pues no pueden seguir operando. Sin embargo, aquí las empresas se enfocan más en lo que es responsabilidad social corporativa, más que en filantropía. El concepto filantropía aquí se maneja como que la persona que participa filantrópicamente, la persona u organismo o empresa, entrega aportes tanto de voluntariado como de dinero
sin que vayan atados a un proyecto, sino para sustentar una causa que puede ser educación, puede ser nutrición, puede ser distintas causas, múltiples necesidades que creo que tenemos todos los países en América Latina. En nuestro país hay muchísimas carencias, el área de educación, diría yo que es la peor, pero igualmente si un niño no está bien atendido, bien nutrido, difícilmente puede absorber la educación que se le dé. Aparte que la educación ha sido muy golpeada, cada vez está peor, el pensum educativo se ha deteriorado notablemente, entonces somos muchas las organizaciones que tratamos para tratar de compensar esas fallas, para cerrar esas brechas y ahora estamos atados de manos y no podemos trabajar. Entonces, más allá de todo eso que están narrando, de la necesidad del voluntariado para participar, yo particularmente no tengo reparo en dar clases cada vez que me lo piden sin necesidad de estar cobrando, pero veo que somos muchas las organizaciones en el ámbito en el que yo me desarrollo, que es la educación financiera y el emprendimiento, en que se nos está amarrando para no operar. Entonces, eso yo creo que no es nada más Venezuela y me preocupa porque hay otros países de la región que sin el enfoque político, porque eso no es a lo que quiero ir, pero lamentablemente hemos sido muchos los países que se están yendo a un régimen socialista donde la educación está atacada frontalmente. O sea, parecería que se favorece la ignorancia. Entonces, lo que decía la amiga de Canadá, que está viendo cómo se deteriora el pensum educativo en el bachillerato, eso es la radiografía que estamos viviendo acá en los países. Anteriormente la deserción era de un 30%, en este momento es un 70%. Cuando entran 100 y se gradúan 30. Entonces, es un área muy preocupante porque ese es el futuro del país. Si están mal educados, ¿cuál es el futuro del país? Sin educación no hay futuro. Sin nutrición tampoco hay educación. Entonces son muchas las áreas, la salud, que están siendo golpeadas y por mucho esfuerzo filantrópico de entregar su tiempo, de voluntariado, de tratar de hacer incidencia, si no hay recursos no se puede trabajar. Y eso es lo que estamos viviendo. Entonces, perdóneme que sea tan negativa, pero es una situación que nos abarca a todos. Yo creo que no es nada más en Venezuela, creo que lo está viviendo México, Colombia de alguna manera, Perú de alguna manera. Hay muchos países que están siendo afectados y solamente aquellos en que los gobiernos están conscientes de la necesidad de la educación están saliendo adelante. Entre ellos hay muchos de Centroamérica que les está yendo bien, como es el caso de Guatemala, como es el caso de El Salvador, como es el caso de Panamá, donde uno ve un avance en esas materias, donde hay de verdad una inversión a nivel social, a nivel de nutrición, de salud, de educación, y se ve la diferencia en los resultados. Bueno, es todo lo que tenía que decir. Gracias. Muchas gracias, Ileana, sí, por compartir ese contexto que se vive independientemente luego de las ideologías, ¿no? Pero del cierre del espacio cívico es complicado y gracias por compartir, Ileana. Y por acá Jime también nos deja en el chat, como decían ayer, la filantropía no puede ni debe reemplazar al Estado. Gracias por sus participaciones. Nos vamos acercando al cierre de la sesión, así que voy a compartir las últimas respuestas que obtuvimos y pasamos con Rodrigo. Quienes indicaron que no hacen acción filantrópica, contestaron que, ¿qué más te desmotiva? No hemos recibido aportes, seríamos beneficiarios, somos una fundación de temprana creación. Y aquí un poco retomar la reflexión que teníamos, ¿no? De seguramente todas y todos nos involucramos en acciones muy diversas, de dar no solo pensando en dinero, sino talento, tiempo, testimonios, etcétera, ¿no? Entonces, pensar la filantropía de manera amplia. Cuando piensan en donar o participar, ¿qué prácticas o modalidades descartan más fácilmente? Cualquiera de ellas debido a la etapa en la que nos encontramos. Y bueno, eso también es importante, ¿no? No siempre se está en las condiciones para participar y eso es muy comprensible de igual forma. ¿Qué causas o temas sienten más lejanos? Aquí se concentran prioritariamente al área de salud y nutrición y no cuento con esa respuesta, no tenemos experiencia a corto y mediano plazo. Entonces, bueno, con esto vamos cerrando ya. Muchas gracias por compartirnos tanto a través del formulario como aquí en plenaria sus propias experiencias, percepciones y opiniones.
yo le paso la palabra a mi compañero Rodrigo. Bueno, creo que en este recorrido, que es un recorrido simple, pero nos permite ver un poco cómo estas preguntas, más que ser independientes las unas de las otras, están relacionadas. Es interesante ver cómo al inicio, cuando explorábamos las motivaciones, veíamos que es una especie de mezcla o una conjunción de razones internas y externas. Internas por las sensaciones que nos produce la filantropía y hacer actos de generosidad en general, pero también externos. Es una cuestión de problemáticas que identificamos, es una cuestión de empatía, es una cuestión que nos evoca a personas más allá de nosotros. Cuando vemos los mecanismos, vemos cómo en los mecanismos hay una variación importante en la región, lo cual es interesante, y es que eso parte de que hay concepciones distintas de lo que es la filantropía en la región. En algunos países la filantropía es una cuestión mucho más institucional, vertical, de los grandes capitales. Pero en general entender que la filantropía es mucho más amplio que eso, ¿no? Y no solo implica formas modernas del dar, sino que también implica estas formas de los pueblos originarios de la región, que son muy importantes también. Vemos cómo estos mecanismos pues también varían según la persona, ¿no? Y también según las condiciones en las que nos encontramos. A veces hay más recursos, a veces hay menos, pero lo que es bonito es que independientemente de eso, siempre se encuentra una forma de dar, una forma de ser generoso, ya sea con tiempo, ya sea dando clases, con el talento, con recursos, con voluntariado, etcétera. Y vemos cómo estas formas de participar a veces también están mediadas por los beneficios que obtenemos a partir de la participación, ¿no? A lo mejor ciertos mecanismos son más placenteros que otros, la interacción social y ver efectivamente cómo nuestro trabajo se traduce en un impacto social puede ser mucho más evidente que cuando solo donamos y se pierde un poco de vista si lo que estamos dando efectivamente llega a lo que estamos pensando. Y por último, las temáticas. Esto es un poco orientado a las problemáticas de la región. Vemos que temas de la retracción, de la retracción del espacio cívico en América Latina y el Caribe es un tema que nos interpela a todos, pero aún así tratamos de que la filantropía tenga un efecto en la salud, la educación, género, racismo, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de este camino podemos ver cómo todas estas respuestas están conectadas y cómo todas tienen en su núcleo la identidad. Al final, si consideramos que el voluntariado es más adecuado que la donación, es un poco por con quiénes nos relacionamos, qué consideramos que nosotros podemos aportar más en comparación con otras personas, las causas que nos parecen importantes, pues al final son un poco eso, ¿no? ¿Qué nos parece importante? Es un reflejo de quiénes somos, de cuál es nuestro rol en la sociedad. Entonces, las identidades filantrópicas nos permiten ir entendiendo esa caja negra y abrir esa caja negra de la filantropía. Entonces, eso es, creo que lo más importante de esta plenaria es un poco pensar en eso, ¿no? Que a veces lo damos por sentado, pero es una reflexión que creo que no solo debemos hacernos ahora, sino que debemos hacernos constantemente. Porque si bien la identidad perdura en el tiempo, también no es inmutable, es sujeta al cambio. Y entonces pensar en cómo nosotros damos en cierto momento de nuestras vidas y cómo damos en otro, puede reflejar cambios en nuestra identidad y entender esos cambios nos permite entender las razones. Entonces creo que eso nos permite tener una generosidad mucho más, más consciente, deliberada, y eso maximiza el impacto que tiene, ¿no? Entonces, no sé si Pau o Marilu quieran agregar algo más al respecto o en general si alguien más quiere compartir una última reflexión antes de irnos. Gracias, Rodrigo. Pues por mi parte, más bien agradecer el espacio y escuchar si alguien más tiene algo que comentar. Yo creo que con esto vamos cerrando y pues muchísimas gracias, ¿no? por Muchas las gracias. participaciones. Ha sido muy enriquecedor escucharles y bueno, pues nos quedamos ahí en contacto, ¿no? Tienen también nuestros correos y pues seguir la comunicación e invitar a seguir participando, ¿no? De los temas que nos importan y de las necesidades que hay en nuestras sociedades y comunidades. Pues eso, muchas gracias. Gracias. Gracias a Giving Tuesday por el espacio. Muchas gracias. Gracias y mucho gusto. Bye. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Jimena.